Bueno, muy buenas tardes para todos. Como siempre, martes, 6 de la tarde, eh, muy conectados con el Maestro Jesús, con los espíritus guías, para iniciar nuestra aula virtual. Esta aula que nos permite conocer un poco más a profundidad el Evangelio del Maestro Jesús, analizado desde la óptica espírita. Para eso es esta aula virtual, por eso tiene ese nombre, aula virtual del Evangelio. En este momento, un saludo para todos aquellos que se han conectado, nuestra querida Lucy, Germán Clavijo, Glorita, todos los compañeritos que llegan, se conectan y vamos a hacer ese encuentro fraterno al que nos acostumbramos, al que nos llena de regocijo, de compartir. En medio de estas situaciones que se presentan en el diario vivir, y especialmente voy a hablar de pues, nuestro país, Colombia, la situación que poco a poco a muchos está preocupando y afanando en medio de los informes científicos y en medio de los informes médicos de cómo está el virus, de cómo está progresando esta pandemia, de cómo está llegando a muchos más seres, crea expectativas, angustias, miedos, afanes, y pues no es para menos, si bien es cierto que para muchos la condición de salud no es fácil, la afectación que se sufre físicamente, familiarmente, socialmente, pues no es fácil. Entonces, pues nos vamos a poner primero en las manos de nuestro querido Maestro Jesús de Nazaret. Vamos a pedirle a Él que nos ayude, que nos siga fortaleciendo, que nos siga llenando de fe y de confianza, que el miedo se convierta en esa fe sólida, que las angustias las disipemos a través de la oración, de tranquilizarnos, de cuidarnos para seguir adelante. Por eso les pido que todos nos sintonicemos en este momento en pensamientos de amor, para sintonizarnos con todos los espíritus amorosos y buenos que nos acompañan, que vienen a sintonizarse con nosotros, a quienes les pedimos que nos ayuden, que nos dirijan, que nos acompañen y que este momento sea, pues en mi caso, un instrumento de servicio y en el caso de ustedes sea un mensaje educativo para sus almas, pues igual para mí, ya que quien más a veces lee, estudia, analiza y profundiza, se siente mucho más comprometido y más examina su corazón viendo realmente qué falta por cambiar. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Y bueno, para colocar en contexto a aquellos que el martes pasado por una u otra situación no pudieron estar o se conectan por primera vez, y el recordar para aquellos que estuvieron muy juiciosos en la clase, estuvimos hablando de los falsos cristos y los falsos profetas, el capítulo número 21 del Evangelio según el Espiritismo. Habíamos llegado a tres grandes conclusiones de la primera parte, que fue: la primera, este ítem tenía 3 puntos. Entonces, por los frutos se conoce el árbol. Habíamos hablado de que un árbol bueno, pues da frutos buenos,
y un árbol que no es bueno, pues no puede dar frutos buenos, no puede dar frutos dulces, dará frutos muy ácidos. Entonces, esto se relaciona con el corazón y con los sentimientos, los pensamientos de los seres humanos. Quien es bueno dará cosas buenas y quien todavía no se ha sintonizado en el bien, pues no podrá dar cosas buenas. El segundo ítem que nos planteaba ahí, que era que nos guardáramos, que nos cuidáramos, que nos guardáramos, que tuviéramos cuidado con los falsos profetas, porque aparecerían por todas partes y fácilmente se podría ser presa del engaño y de la mala orientación y de la mala guía de esas criaturas. Y el tercer punto era el cuidar de que no nos dejáramos engañar, de que estuviéramos pendientes porque habían lobos disfrazados de ovejas que se aparecían y hacían daño. Hablando de Jesús, hablando del Evangelio, pero no de la manera educativa, de la manera racional, de la manera objetiva, como debe ser analizado el Evangelio del Maestro Jesús, sin fanatismos religiosos, sin nada diferente al equilibrio y la armonía del corazón, que fue lo único que buscó el Maestro Jesús para nosotros. Y vamos a empezar un punto muy importante para la noche de hoy que se llama misión de los profetas. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a iniciar en la lectura del punto 4 que dice así. Por lo común se atribuye a los profetas el don de revelar el porvenir, de manera que las palabras profecía y predicción se han vuelto sinónimos. En el sentido evangélico, la palabra profeta tiene una significación más amplia. Se denomina así a todo enviado de Dios con la misión de instruir a los hombres y de revelarles las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Entonces, lo primero que debemos tener claro es qué es un profeta. ¿Quién es profeta? Entonces, muchos dicen, nadie es profeta en su tierra. Efectivamente, eso puede ser aplicado a muchos aspectos de la vida. En este caso, estamos hablando de los profetas que nos dicen que simplemente ellos son intermediarios de la manera más como la define Google, que son los intermediarios entre la divinidad y la humanidad. Y que este término viene del griego profete, que significa mensajero, portavoz, o sea que es un mensajero ¿de qué? De las cosas divinas, de las cosas de Dios, de las cosas que queremos que tengamos la orientación. Son seres que tienen cualidades y características de dos órdenes, ¿no? Aquí nos habla de que los profetas nos revelan, son hombres que revelan las cosas ocultas y los misterios de la vida espiritual. Pero hay que entender muy bien esta parte de las cosas ocultas. Esto no tiene nada ni de misterioso, ni de adivinanza, ni mucho menos de otra práctica diferente a conocer las cosas que el hombre debe tener presentes de lo que es la vida espiritual. Ahí es claro la definición que nos da el libro del Evangelio. Entonces, un profeta es el que sabe enseñar, el que sabe dirigir, porque aquí se saca muy claramente, y la lectura no lo enseña, todo el capítulo es claro en decirnos que hay dos clases de profetas. Existen los profetas verdaderos y los profetas falsos. Entonces diríamos, los falsos profetas, ¿quiénes son? Pues los falsos profetas son aquellos que no están manejando esa característica de una manera positiva para quienes los siguen o los escuchan. Y más adelante vamos a mirar lo que son los falsos profetas. Y el profeta verdadero es aquel que lleva un mensaje constructivo, que no es un lobo disfrazado de oveja, sino que es un hombre equilibrado, armonizado,
que puede ayudar, que puede guiar, que puede orientar bajo el raciocinio, bajo el amor, bajo la orientación y la guía. Bien, entonces dice también aquí la lectura, nos dice la lectura también que hay, más adelante dice, por consiguiente, un hombre puede ser profeta aunque no haga predicciones. Entonces, no todo profeta es el que está a todo momento recordando o diciendo cosas que van a pasar o van a suceder, que era una de las características que tenían los profetas en ese tiempo. Y si lo traemos al contexto actual, igual. Nosotros conocemos hombres que tienen mucha sabiduría en muchas corrientes religiosas, que tienen grandes capacidades, grandes dones, sencillez en su corazón, amor para servir y amor para trabajar en nombre del Maestro Jesús, pero no están diciendo cosas que van a suceder o cosas que van a acontecer más adelante. Por eso es que esas predicciones, que como nos lo dice el libro, era enseñarle al hombre, decirle, contarle lo que realmente debía ser la construcción de la espiritualidad y lo que debe enseñarse para conocer lo que nos espera después de la vida material, que es la vida en el mundo espiritual. O las cosas que van a ocurrir más adelante, pero no para susto, no para cosas negativas, sino para ayudar a despertar al hombre a entender cómo debe ayudar a construir un futuro mejor, cómo debe estar vigilante, cómo debe estar su corazón maduro en el equilibrio, en la armonía. Entonces, no todos los profetas por eso tienen la opción de las predicciones, porque hay quienes hablan de tener dones y de poder predecir, pero se cae en esa fase de utilizar mensajes que se dan de acuerdo a los intereses, de acuerdo a los manejos y de acuerdo a las oportunidades del momento. Hoy, pues muchos podrían traer a colación, ustedes allá en los comentarios que puedan hacer con referencia a este tema, de cuánto a veces por las redes sociales corren una cantidad de mensajes, de situaciones que dicen que se viven en cabeza de seres que debían ayudar a mantener el equilibrio y la armonía y no crear la zozobra, ni el miedo, ni la tristeza, ni la angustia en el corazón de que es el seguidor de Jesús. Porque si bien es cierto que uno de los primeros profetas, uno de los hombres que sirvieron para ilustrar a la humanidad en ese tiempo antiguo, fue Moisés, que es una de las 3 revelaciones. El espiritismo es la tercera, la primera fue Moisés, y él como un profeta dio a conocer la ley de Dios a través de los 10 mandamientos. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba profetizando, le estaba dando al hombre la oportunidad de despertar y de empezar a construir. En esa época, aún todavía con la conciencia dormida, seres que estaban en su despertar espiritual, unas leyes para poco a poco asimilándolas en su corazón. Y pues la ley civil o disciplinaria que le tocó en esa época imponer a Moisés, donde habló del Dios castigador, del Dios iracundo, del Dios que se debía el ser someter a él, pero era por la connotación mental y espiritual de los hombres de ese tiempo, no era por otra cosa. Viene el Maestro Jesús después de Moisés y nos dice que hay un Dios de amor, que su Padre es todo amor y todo bondad, que Él viene no a derogar la ley, Él no viene a cambiar lo que Moisés había enseñado, Él venía a complementar y a ampliar esas enseñanzas
que Moisés como profeta había enseñado. Entonces ya se quitó ese Dios iracundo, ese Dios bravo, ese Dios castigador, para entender que Dios es un Dios de amor, que es un Padre de bondad, porque ya la evolución de la mentalidad del ser y la evolución espiritual estaba dada para que se empezara a seguir el camino de la maduración espiritual de las criaturas de aquella época. Y viene después la doctrina espírita a decirnos y a aclararnos que efectivamente lo que el Maestro Jesús nos enseñó era que Dios es un Dios de amor. Entonces, por eso hoy en día no aceptamos o no entendemos por qué a muchos seres se les quiere seguir enseñando que si no se hacen las cosas de tal o cual forma, Dios es un Dios castigador. Dios es un Dios iracundo, Dios es un Dios soberbio, Dios es un Dios manipulador. Si el mismo Maestro Jesús nos dijo que éramos libres, entonces no nos estaba el mismo Jesús como mensajero de Dios, no nos coaccionaba nuestra libertad. Entonces no entendemos por qué un Dios manipulador, un Dios iracundo, soberbio, pues eso se quedó en el pasado para las criaturas de la época en que Moisés tuvo que hablar de esa forma para controlar todavía la mentalidad muy primitiva de aquellos seres. Acordémonos que estamos en un proceso de despertar. Nos dicen los espíritus que estamos todavía en la infantilidad del espíritu, estamos en el proceso de aprender, de entender, de empezar a subir en el camino, en el proceso, en esa escalera evolutiva. Y todavía a veces para muchos nos cuesta o les cuesta mucho trabajo entender y comprender la grandeza de Dios. Entonces, esa información es utilizada por aquellos profetas, por aquellos líderes religiosos, por aquellas criaturas que tienen un liderazgo para manejar grupos de gente y la información llega no pasada por el tamiz de la razón y eso hace que muchas criaturas, como lo decía el martes pasado, lleguen a perder la fe en Dios, la confianza en Dios, al encontrar a veces cosas tan incongruentes con base o en base a la fe. Entonces vienen los famosos ateos que se cansan o empiezan a analizar y de toda la información que reciben dicen pues que realmente es tanto como el enredo que hay en esa parte espiritual, en esa parte religiosa, que pues nosotros como espíritas lo entendemos como religarse, que es unirse con el Creador, religarnos con Dios, unirnos a Él, mas no desde el punto de vista religioso como secta, como grupo religioso ceñido a rituales, ceñido a prácticas exteriores que pues a veces realmente ni enseñan ni le dejan nada al corazón. Bien, hasta ahí pues podemos decir entonces que la profecía o aquella enseñanza que a veces esos líderes dan, sea el grupo religioso que sea, son inspiración divina, son inspiración de Dios. Entonces ahí tenemos que apartar el profeta verdadero del profeta falso, porque la inspiración de Dios puede traer al corazón del hombre muchísima información, pero Dios no utiliza esos seres para cosas banales, para cosas superfluas, para cosas pasajeras, para cosas que no tengan fondo. Nosotros no podemos creer que Dios se ponga o Jesús como mensajero de Dios se coloque en el camino de llegar a reuniones donde se está hablando del aprendizaje espiritual
para utilizarlo en determinados intereses personales, en poder predecir o profetizar qué candidato va a ser el que deba subir al poder o cómo se pueden hacer determinadas prácticas de toda índole, porque se habla de que el Señor me dijo, estoy profetizando porque el Señor me enseñó, soñé porque el Señor a través del sueño me dio información, y el mismo libro nos está diciendo que se habla de que los profetas o los líderes religiosos que tienen capacidades buenas, porque no son lobos vestidos de ovejas, enseñan cosas buenas a la gente, y como son hombres buenos, pues reciben buena información porque están sintonizados con las fuerzas del bien que vienen de la divinidad, que vienen de la grandeza amorosa del Maestro Jesús, que los cubre con amor. Por eso los actos, las palabras, las situaciones de un buen líder religioso, pues nos dicen qué clase de ser es. Ahí podemos deducirlo. Entonces, cada cual pues mira, cada cual analiza y cada cual puede sacar sus propias conclusiones en cuanto a aquello que vive o que experimenta en el núcleo religioso o lo que vive. Y de lo que ve simplemente es el aprendizaje. No es para la crítica, no es para señalar, no es para tildar, es para que entendamos lo que es verdaderamente falso de lo cierto. Eso es lo que debemos tener claros para que nuestra espiritualidad madure, para que nuestra espiritualidad vaya en ascenso, para que debemos discernir lo que es, pero para el bien, el equilibrio. Todo lo que se salga de ese contexto no nos muestra que sea un profeta que realmente nos esté dando una sana información. Y las predicciones son revelaciones providenciales que también son recibidas esas predicciones, pero entonces ese término se ha malinterpretado. Las predicciones se convirtieron como cosa de suerte, como cosa misteriosa, como cosa extraña que puede llegar a suceder. Entonces debemos tener cuidado con esos términos, porque el que puede predecir el futuro no es ningún profeta, no es ninguna persona con unas capacidades espirituales grandes. Es una criatura que puede tener un don o una facultad o una mediunidad, como la llamamos dentro de la doctrina espírita, que es la capacidad de lograr realizar cosas o de hablar o de servir de instrumento a la divinidad, de servir de instrumento a la espiritualidad para cosas buenas, para enseñanzas buenas, para guías buenas, para prácticas buenas, para orientaciones que nos lleven a la madurez espiritual que todos buscamos en la condición religiosa donde nos encontremos y a donde lleguemos. Bien, entonces, por ejemplo, si vamos a hablar, Jesús hizo muchas predicciones. Muchos fueron los mensajes que nos dio Jesús. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Él nos estaba hablando del futuro. Entonces, quienes lo escucharon en su momento, podrían decir, bueno, entonces todo lo que está diciendo él es cierto, está aseverando que es una verdad muy grande. Jesús hizo otra predicción muy grande cuando dijo, vendrán muchos en mi nombre, unos hablarán de verdad y otros engañarán. Entonces estaba diciendo, prepárense, porque si bien es cierto que en ese momento ya existían criaturas, porque siempre han existido criaturas equilibradas
maduras espiritualmente porque ya han hecho su proceso evolutivo, y hay criaturas que aún les falta esa madurez espiritual para seguir adelante. Entonces, esas predicciones o esas informaciones que nos daba a futuro el Maestro Jesús, hoy más que nunca las estamos teniendo presentes. Hoy más que nunca se están llevando a cabo. Y Él nos estaba hablando de algo a futuro que en este momento, nos sirven para nuestro despertar espiritual. Y si en ese momento hablaba de los falsos cristos y los falsos profetas, hoy más que nunca en la sociedad actual se está viviendo. Es muy triste, pero es un tema que hay que ampliarlo un poquito más. Hay mucha gente que dice hoy que es muy fácil de pronto aprenderse uno la Biblia y poder manejar un sitio, montar una iglesia, que es tal vez uno de los negocios más rentables, porque es la mentalidad que hay hoy en día. Entonces, puede que eso exista, puede que eso suceda, pero ahí están las características del verdadero ser que está trabajando en el nombre de Jesús y que no trabaja, que no sirve en el nombre de Jesús. Porque trabajar en el nombre del Maestro Jesús es ser desprendidos, es practicar la caridad, es trabajar, y el tiempo que me queda de mi trabajo, donde gano mi condición material para mi sustento, para el sustento de mi familia, es el tiempo que dedico a Dios. Y si saco tiempo para servirle a Dios las 24 horas es porque mi condición material me lo permite, porque ya he trabajado o he tenido condiciones fáciles de vida en la condición material. Pero hay que tener cuidado con aquellas situaciones donde vivimos, se viven más el materialismo que la espiritualidad. Son dos cosas que hay que tener muy presentes para descubrir el verdadero profeta. El profeta que educa, el profeta que enseña y el profeta que sabe orientar. Esa es la aclaración que nos debe ayudar a discernir y a sacar nuestras propias conclusiones. Estos son puntos de vista desde la óptica espírita. Pero cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, aquellos que son espíritas, pues tienen un poco más claro el concepto, las ideas que aquí se están compartiendo. Pero para quienes no, para quienes es nuevo el tema, sí debe servir como punto de referencia, pero como punto de reflexión, de análisis, de estudio. Nosotros en una hora no podemos, ni en 45 minutos, abarcar temas tan serios y tan profundos como son los temas que se tocan, ¿no? Todos nuestros compañeritos que hacemos estas disertaciones, pues así como decimos, damos como un brochazo, sacamos unas conclusiones como lo más relevante a veces del tema, pero queda para que ustedes profundicen, para que ustedes estudien, para que analicen. Unos podrán estar de acuerdo, otros dirán que pues no les parece o su raciocinio da para otro punto de vista y es válido, No tiene eso ningún punto de discusión para que lo podamos entender. Aquí nos dice el libro, seguimos con la lectura. Con todo, hubo profetas que tuvieron la presciencia del porvenir, ya sea por intuición o por revelación providencial. Y dirán muchos que es el término de presciencia. La presciencia es la facultad de conocer las cosas del futuro. Y hay seres que tuvieron en esa época y la tienen hoy en día. Hay seres que tienen la capacidad de ver lo que puede llegar a suceder el día de mañana. Tienen esa facultad, ese don, esa cualidad, esa mediunidad. Porque si uno, por ejemplo, escucha a hermanos de otras, de algunas corrientes religiosas, escucha, es que Julanito tiene el don de profecía,
Fulanito tiene el don de lenguas, fulanito tiene el don o tiene la capacidad o es profeta en tal cosa o es profeta en tal otra. Nosotros decimos que son facultades o capacidades mediúmnicas que tiene el ser, que ha ido o conquistando y puede ser instrumento de servicio, o también son dadas para que pueda servir y ayudarse al progreso. La mediunidad es una facultad que le permite al hombre no servirse de ella, sino servir para alguien, servir para el prójimo, servir para los demás. Y para él la utilidad de ella es que se convierta en un soporte para seguir en su ascenso evolutivo, en cumplir con la tarea que se comprometió desde la espiritualidad. Entonces, hasta aquí nos queda claro la misión de los profetas. Los profetas son misioneros amorosos que construyen y son seres que conocen el sacrificio, la solidaridad, la entrega y todo aquello que muestre características de un hombre de bien, de un hombre recto, de un hombre correcto, de un hombre serio, ya sea en la condición que sea. Bien, entonces vamos a continuar y nos dice aquí otro punto, los prodigios de los falsos profetas. Ojo con eso, los prodigios de los falsos profetas. Entonces, nos preguntamos qué son los prodigios, y los prodigios son fenómenos excepcionales que se hallan fuera de las leyes de la naturaleza. Son fenómenos excepcionales que se hallan fuera de las leyes de la naturaleza. Y nos dice la lectura: surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes prodigios y cosas sorprendentes para engañar incluso a los elegidos. Estas palabras encierran el verdadero sentido de la palabra prodigio. En la acepción teológica, tanto los prodigios como los milagros son fenómenos excepcionales que se hallan fuera de las leyes de la naturaleza. Entonces, hay seres que tienen, como les decía anteriormente, capacidad de realizar cosas, de poder realizar cosas, pero no son seres, muchos de ellos son seres que tienen equilibrio entre lo que realizan y su espiritualidad. Hay seres que todavía les falta llegar realmente a el equilibrio para realizar prodigios y a veces hacen una presentación de aquello que realizan. Entonces aquí nos habla de prodigios o de milagros. Y pues eso dentro de la doctrina espírita, para nosotros los milagros serían cosas que estuvieran fuera de las leyes de Dios, de las leyes naturales. Y resulta que pues Dios no vive cambiando las leyes de Él de acuerdo a las circunstancias y a los momentos de la vida. Entonces, los milagros que la gente considera milagros son analizados desde ese punto porque no se conocen a fondo las leyes de Dios. Cuando realmente son conocidas las leyes de Dios, cuando entendemos y comprendemos la relación no solamente con el mundo material, sino con el mundo espiritual, pues todo eso pues tiene una explicación lógica, una explicación clara y una explicación concreta. Como les decía anteriormente, la humanidad todavía se dice que estamos en un proceso de infantilidad espiritual. Hablándolo para entendernos, a veces los espíritus dicen que todavía no entendemos, utilizan algunos términos para nosotros que realmente no darían toda la capacidad de entendimiento de las cosas que realmente más adelante podemos entender y conocer, no por misteriosas,
Entonces, aquí nos dice que el simple buen sentido dice que no es posible que Dios haya conferido a seres inferiores y perversos un poder igual al suyo y menos aún el derecho de que desbaraten lo que Él ha hecho. Entonces, aquí nos dice que pues Dios en su infinito amor y sabiduría no podría dar a los seres tantas capacidades de hacer cosas igual a Él, porque entonces Dios no sería único. Si existiera otro ser igual a Dios, con la misma capacidad de Él para realizar cosas, pero no en el bien, sino en el mal, pues no tendría sentido y Dios no sería único. Y Dios dejaría de ser amoroso al haber creado un ser que tenga la capacidad de estar a todo momento haciendo el mal y nunca tuviera la oportunidad de cambiar. Entonces, ese, esa explicación nos lleva a hablar de un término que para muchos es, es como la herramienta para hablar del mal, para asustar. Entonces se habla del demonio, ¿sí? Y en el cielo, en el libro del cielo y el infierno, en el capítulo 9, hay un capítulo dedicado a los demonios, para quienes quieran leer, para quienes quieran entender un poquitico más a profundidad desde la óptica espírita, lo que se entiende, lo que se comprende desde la óptica espírita como demonios. Entonces, nosotros entendemos que viene de la palabra del latín daimon, que significa genio, y todos los seres incorpóreos pueden ser buenos o pueden ser malos, dice el libro del cielo y el infierno. En las lenguas modernas significa mala suerte o cosa negativa, y a eso se fue adjudicando o se fue acuñando la palabra demonio, a las cosas negativas, a la mala suerte. O según las creencias, como la creencia vulgar, la creencia sin la profundidad del análisis, se miró que los demonios eran seres esencialmente malos. Pero viene de la palabra daemon, que es un genio. Entonces hay genios del bien y hay genios del mal. Y no puede existir seres que puedan hacer solamente el mal a todo momento, y que no puedan existir seres que puedan hacer el bien o puedan ayudar a los seres en su proceso evolutivo, en sus momentos de dolor, de angustia y de sufrimiento. Esa también es una información que siempre debemos tener en cuenta y debe ser aclarada. La figura del demonio, la figura del diablo, ha sido usada por aquellos profetas que todavía no han asimilado las enseñanzas del Maestro Jesús, y se habla de que todo lo que no esté en equilibrio es porque estamos azotados por el demonio, manejados por el demonio, y el demonio siempre está presente en todas las cosas negativas, y no necesariamente es así. Y por eso a veces se vive con miedos, con angustias, con zozobras, y produce esa angustia de caer en las manos de aquellos seres que nos pueden hacer tanto daño y que pueden significar cosas de mala suerte, de tristeza y de dolor para nosotros. Esa es otra de las grandes características que tiene un profeta. Si un profeta es lleno de amor, lleno de bondad, lleno de amor a Dios, de confianza en Jesús, pues a todo momento no nos puede estar intimidando con el demonio y que nos va a castigar, y que nos va a perseguir y que nos vamos a condenar, porque ¿dónde dejaría la esperanza para quienes lo escuchan?
¿Dónde estaría la fuerza para quienes lo escuchan? ¿Dónde estaría la confianza en quienes lo escuchan? Entonces a todo momento estaríamos buscando de Dios, pero por miedo. Estaríamos buscando de Dios por la angustia y por la zozobra que toda esa información despierta en los corazones. Mas no se buscaría a Dios por la plena confianza. Y no es lejos en la cotidianidad de las vivencias espirituales de algunos movimientos, cuando yo en alguna oportunidad tuve una experiencia de esas y fue una experiencia bastante marcada para mí, pero que me ayudó mucho a razonar, porque alguna vez por una querida amiga fui invitada a una iglesia hace muchísimos años y pues uno por aquello de la pena de decir no voy, siempre no puedo, es que no puedo, entonces decidí aceptar la invitación y fui. Pero yo llegué tarde y llegué sola al sitio. Entonces tan pronto entré, pues ya había empezado la ceremonia, el culto, y pues yo entré y pues uno como tímido, como vergonzoso todavía en esa época, entré y me senté en la primera banca que vi desocupada. Entonces, tan pronto me senté en esa banca, inmediatamente se me vino una señora y me cogió del brazo y me dijo, no, hágame el favor de retirarse de ahí, venga para acá. Entonces, claro, pues yo me sorprendí y yo la miré y le dije, pero no, ¿por qué? Yo aquí estoy bien, muchas gracias. Entonces ella me dijo, no sea presa fácil del demonio. Y yo, presa fácil del demonio. No, pero ¿por qué me dice eso? Le dije yo a la señora, ¿por qué me dice eso? Yo aquí estoy bien, no se preocupe. Me dijo, no, es que esa es la hilera de la fila de los hombres. Y usted debe estar sentarse en la fila de las mujeres, porque por eso es que el demonio nos confunde, porque por eso es que el demonio nos enreda. Bueno, ella me dijo una cantidad de términos y pues yo hice caso y yo me pasé al otro lado. Efectivamente, pues le entendí su argumento y el afán que yo le veía a la señora porque yo me retirara de ahí. Y yo después analizaba, yo decía, Dios mío, hasta dónde se llega en una orientación equivocada, y hoy en día lo analizo mucho más profundamente con todo el respeto, pero lo analizo más profundamente en cómo una información de un liderazgo y de una información que se da a unos seres se les puede causar tanto daño. Incluso ellos mismos, porque era una familia muy querida con quien pues yo trabajaba, me decían que pues Dios a mí me quería mucho y que yo debía cambiar muchas cosas en mí porque el demonio no me dejaba crecer, en el sentido de que yo he utilizado el cabello corto por muchísimos años. Me ha gustado siempre, por lo general me he vestido casi siempre de pantalón, y ellos me argumentaban que la mujer debía tener el cabello largo y debía utilizar siempre vestido, debía utilizar falda, y que esas eran las enseñanzas del Señor, y que lo que no estaba de acuerdo a lo que el Señor enseñaba era porque no estaba bien y yo estaba siendo presa fácil del demonio. Entonces, pues de todas maneras eso le creaba a uno como cierta inquietud, y por eso lo hablo con razón, ¿no? Lo hablo desde la experiencia personal, no es que nadie me lo haya contado. Entonces es como un profeta, un líder religioso es capaz de crear tanta confusión y en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, enseñando un evangelio de amor, congregándonos a hablar de cosas positivas y buenas, creamos una cantidad de informaciones que no son, que no están dentro de la lógica y la razón. Entonces, estas son pequeñas profundizaciones de estos temas para ver las características de los falsos profetas, de las instrucciones mal dadas. Espero que haya podido dejar claro parte del tema.
Espero que haya podido ser aclarado un poquitico los puntos de vista de algunos de mis hermanos y es la oportunidad de analizar estas informaciones. Siempre el Evangelio del Maestro Jesús está en nuestras manos para que lo leamos, lo analicemos, lo profundicemos y miremos la característica de aquello que realmente nos ayuda a crecer espiritualmente, a que pasemos todo por la lógica y la razón. No estamos diciendo que los espiritistas no podamos equivocarnos, que podamos caer en equivocaciones y en malas interpretaciones también. Lógico que sí, no estamos exentos. Por eso debemos vivir vigilantes, por eso debemos orar, por eso debemos pedirle a Dios siempre la guía y la orientación. Por eso siempre debemos pedirle al Maestro Jesús que nos ayude a entenderlo para poder vivenciarlo en el corazón. Esa es la clase de la noche de hoy, esa es nuestra aula virtual de los falsos cristos y los falsos profetas. Nos queda el análisis para la próxima clase, creo que ya la próxima clase terminamos con este capítulo, pues bastante interesante, tiene muchas cosas por analizar. Quienes no tengan el libro no se preocupen, por internet lo encuentran, lo pueden descargar, capítulo 21, los falsos cristos y los falsos profetas, porque tiene una cantidad de información. Yo simplemente trato de resumir algunas partes, de dejar algunos tips, de hacer algunas aclaraciones, pero como les decía, en tan poco tiempo no es fácil profundizar en temas tan complejos. Bien, entonces vamos para terminar nuestra actividad en la noche de hoy. Nos colocamos en las manos de nuestro Maestro Jesús para dar cierre a esta disertación, a este diálogo amoroso en la noche de hoy. Te agradecemos a esta oportunidad de una nueva información que llena nuestros corazones. Permite, Señor, que tu amor generoso nos acompañe y nos guíe. Vivimos tiempo para algunos, con expectativas para otros, con grandes proyectos para otros. Pero solo te pedimos que la iluminación de tu amor nos permita el entendimiento necesario para saber qué debemos aprender en este tiempo, cómo debe ser nuestro despertar espiritual, cómo debe ser en este tiempo la maduración de nuestra fe, la consolidación de tus enseñanzas en nuestro corazón. Permítenos, oh Maestro Jesús, que todo lo que aprendemos de aquello que hace más de 2000 años enseñaste y que en la necedad de nuestro corazón no hemos puesto en práctica, no hemos aprendido, no hemos querido interiorizar, podamos de una vez por todas volverlo vida en nuestro corazón. Que los sentimientos de fraternidad, de solidaridad nos sigan acompañando. Tal vez para muchos no tengan nada por dar materialmente porque también están escasos y necesitados. Pero dar una palabra de aliento, una plegaria amorosa y sencilla todas las noches por aquellos que sufren, por aquellos que están pasando grandes dificultades, por aquellos que están enfermos del cuerpo y del alma, la podemos dar y es también recibida. Pedimos por nuestros hermanos que exponen todos los días su integridad para controlar la barbarie aún en los corazones de aquellos que no han querido despertar. Aquellos nuestros que representan la autoridad y que deben enfrentarse a situaciones a veces comprometedoras con su existencia física. Pedimos por ellos también, Señor. Pedimos por aquellas criaturas que tienen en estos tiempos la responsabilidad de sacar adelante una sociedad. Permite, Maestro Jesús, que se conviertan en esos profetas verdaderos, en esos profetas amorosos, en esos hombres que trabajen
dedicadamente y amorosamente por ayudar a sus hermanos, olvidando cualquier clase de intereses egoístas, olvidando cualquier situación mezquina que les sobrecargue el corazón de compromisos para ti en esta noche, porque nos regales tu fuerza y tu amor, porque bendigas a todos nuestros hermanos en los sitios más aislados de los campos, aquellos hermanos nuestros a veces abandonados, que viven en medio de las más grandes necesidades, de las más grandes tristezas, para que seas tú, Señor, acompañándolos, inspirando a aquellas criaturas que puedan prestar socorro y ayuda a todos estos seres. Pedimos, Señor, por las madres que lloran, por las madres que sufren, por las madres que están pasando graves necesidades con sus hijos. Hoy más que nunca, Señor, se ha desnudado la pobreza material de nuestro país y de muchos rincones del mundo. Te pedimos para que poco a poco el equilibrio vaya cobrándose, que la justicia social vaya llegando, para que demos un paso en esa solidaridad, en ese amor y en esa entrega. Te pedimos tu bendición en la noche de hoy, Maestro Jesús. Cada uno de nosotros colocamos en tus manos nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestros dolores físicos y espirituales, para que nos ayudes, para que nos guíes, para que nos ilumines, para que nos muestres todos los días el camino a seguir. Gracias, Señor, por escuchar nuestra plegaria. Gracias por tu orientación y por tu guía. Y ayúdanos que esta noche, mientras descansamos, nuestros cuerpos, nuestros espíritus continúen en el proceso de fortalecimiento espiritual, para que mañana al despertar busquemos ser mejores de lo que hemos sido el día de hoy, que así sea. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. Esperamos mañana nuevamente contar con su apoyo en esos momentos de coraje, en esos momentos de aprendizaje, donde Milton nos siga ayudando a entender a través de la doctrina espírita la fortaleza, la alegría, el ánimo, la confianza para seguir adelante. Una muy buena tarde para todos, un resto de semana bien, que sus trabajos, que sus actividades sigan de la mano de Dios. Feliz noche y muchas gracias por todo.